Conversamos entonces a esta hora con el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi. Muchísimas gracias por acompañarnos, rector. Y lo primero que quiero preguntarle, una prueba como la PSU que revela esta tremenda brecha socioeconómica donde uno podía identificar claramente comunas de menos recursos, menos puntaje, comunas de más altos recursos, mayor puntaje. ¿Cómo vive usted, cómo ve usted esa brecha que se repite año a año? Bueno, yo creo que es demasiado evidente que si no hay una voluntad de corregir esto y una decisión del país como país, de que le va a dar igual oportunidades a todos sus hijos, entonces el país está siendo cómplice de una situación de una segregación progresiva. Yo creo que las implicancias son, desde luego, para las personas, cada individuo que postula a la universidad. Pero me gustaría de partida también destacar que esto es algo que incide en el espíritu del país, en el sentido de unidad que tenemos. Ya se le da un carácter extraordinariamente competitivo a esta prueba y creo que cada cual queda librado a lo que sus medios le permite pagar. Ese es el problema, yo creo. Eso le voy a preguntar, porque donde en general en estas comunas de menos recursos también hay papás que no han tenido el privilegio, porque es un privilegio de estudiar y por lo tanto esos chicos tienen además menor capital cultural en sus familias, más encima van a colegios malos. Entonces uno podría decir hoy día que obviamente la falta de recursos, donde uno nace, si no determina, influye de manera muy poderosa, la cuna determina el futuro finalmente. Absolutamente, absolutamente. Ahora, tanto es así que quiero enfatizar un punto que usted hace, que incluso cosas tan marcadas como la diferencia entre los privados y los municipales, si uno, y es lo que uno tiene que hacer estadísticamente, en vez de atribuir de inmediato, como este factor es distinto, a este factor se debe la diferencia, si uno hace un análisis mínimamente de comenzar a buscar otros factores que pudieran estar influyendo, se encuentra rápidamente con que si tan solo uno pregunta cómo le va a aquellos niños cuyos padres tienen enseñanza media y superior, cuando van a un colegio público y cuando van a un colegio privado, la diferencia, la brecha disminuye a menos de la mitad. O sea, claramente uno está atribuyendo a la educación pública versus a la privada factores que evidentemente no tienen que ver necesariamente solo con el proceso educativo en sí. Le regalo que la educación en colegios privados va a tener mayor apoyo que la que va a tener en colegios públicos, en muchos casos. Pero incluso así, los jóvenes se la arreglan para compensarlo y lo que uno está observando entonces no es tanto no es solamente la diferencia entre privado y público, sino que todas las otras cosas que van junto con ello, notablemente el nivel educacional de los padres, el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico ya de por sí explica estas diferencias tanto más que el colegio con el cual se ha ido. Son estudios que nosotros hemos hecho en la universidad y que son muy claros, digamos, influye mucho más el nivel socioeconómico que el tipo de educación. ¿Sí? Pregunta simple entonces, ¿qué mide la PSU? A ver, la PSU mide muy bien lo que mide. Ahora, el problema está que la PSU no es una instancia, a través de la PSU uno no puede permitir corregir las desigualdades que hay en el país desde el punto de vista de oportunidades de empleo, de oportunidades de ingreso, el hecho de que no haya un Estado que se responsabilice de otorgar educación a todos los países, eso no lo puede pedir uno a la PSU. ¿Es la PSU simplemente un termómetro de la realidad? Pero no solamente eso, sino que la PSU es un muy buen instrumento y podemos entrar a otros factores de brecha que encantado de conversar, el de género, que es muy importante e interesante que lo que conversemos, porque muchas veces se piensa, es por culpa de, y usted lo ha dicho muy bien, estamos midiendo con un medidor que me tergiversa, todo lo contrario. Pensemos que la PSU lo que está haciendo al revés, está denunciando de que hay un país que deja al 90% de los jóvenes casi librados de su suerte. ¿Pero es un buen predictor la PSU? Sin duda, sin duda. O sea, Perdón, porque si es que es un buen predictor, quiere decir que efectivamente esos jóvenes que tienen menor capital cultural, que van además a más malos colegios, ¿están condenados a que les vaya peor en la universidad? Por supuesto, a ver, es un buen predictor, pero es un buen predictor en la medida también en que uno tiene que considerar de que hay factores que son corregibles. Es lo que nosotros hacemos en la Universidad de Chile permanentemente. Nosotros aceptamos, permitamos que ingrese, hay toda una cantidad de programas que se han originado en diversas universidades y que tienen que ver con permitir que jóvenes más desfavorecidos ingresen a la universidad. Si uno hace eso, está obligado a compensar por los déficits que el joven trae. Si es que lo quiere hacer responsablemente y no es solamente un saludo a la cara. Okay. Y en ese sentido,
está absolutamente demostrado de que, por supuesto, que remedialmente hay jóvenes que la PSU no puede decir, no puede imaginarse necesario. O sea, uno trata de que sea un registro de talentos, pero uno tampoco no puede imaginarse cómo le hubiera ido a este joven si hubiera tenido la oportunidad de tener una buena educación. ¿Y la brecha de género? Porque esa brecha de género que se revela en la PSU para algunos no tiene que ver necesariamente, o sea, para mí evidentemente no tiene que ver con talento ni con capacidades distintas entre hombres y mujeres, pero la pregunta es si es que realmente en eso es un buen predictor. ¿Hay una diferencia en cómo le va a ir a una mujer y un hombre en la PSU, perdón, en la universidad? O si efectivamente, como otros denuncian, hay un sesgo de género en la forma en que se pregunta en la PSU en favor de los hombres. No. En lo segundo, creo que eso ha estado muy bien estudiado. En lo primero, que estemos de acuerdo en que la PSU no es responsable de que haya desigualdad social en Chile. Que si realmente queremos equiparar a la población chilena, tendremos que procurarle una buena educación a todos los chilenos y que eso es responsabilidad de todos. Quedemos ahora en la cuestión de género. Definitivamente, la PSU como instrumento no tiene un sesgo. El sesgo viene por lo siguiente. El sesgo viene, es mucho más complejo, y el sesgo viene de expectativas que las familias tienen, que los profesores tienen, que el conjunto de la sociedad tiene, por puros prejuicios, absolutamente superables con respecto a las expectativas que hay con respecto a hombres y mujeres. Eso es un primer tema, que es un tema social. ¿Qué se espera? ¿De quién se espera que le vaya bien, particularmente en matemáticas, que sean los tipos que van a entrar a determinadas carreras, etcétera? Hay un tema de la sociedad, del círculo familiar, que es un problema de expectativa y que damnifica enormemente a la mujer. Lo segundo, hay otras condiciones que no tienen que ver con la prueba misma o con la formulación de la prueba, sino que son condicionantes en torno a la prueba. Esto ha sido muy bien demostrado en Estados Unidos. Las mujeres toleran peor la situación de estrés y la situación de competencia con lo otro. Incluso hay cosas que son interesantes de ver. Si se hace la prueba para las mujeres donde solo haya mujeres, en general les va mejor que cuando están en minoría ante un grupo fundamentalmente de hombres, porque hay todo un tema de competencia aprendida, de que a los otros son los que les va bien y a ellos no. Entonces, son condicionantes culturales que son absolutamente, o sea, no de un día para otro, pero lo primero es tener conciencia, que los padres se pregunten cuáles son las expectativas respecto a las hijas mujeres, que la sociedad se pregunta, que los profesores se preguntan cómo tratan a los hombres y las mujeres. Totalmente de acuerdo con lo que usted dijo, no hay ninguna evidencia neurológica de que tenga que irle mejor o peor al cerebro masculino. Eso es absurdo, digamos, eso no tiene ninguna evidencia. Probablemente este es uno de los temas de los que más hemos hablado los últimos 5 años, al menos en Chile, el tema de la educación, de la calidad y de la desigualdad de la educación en nuestro país. Después de 5 años de discusión, de debate, se han aprobado proyectos de ley. ¿Estamos mejor? ¿Estamos en el camino a poder superar estas desigualdades o no? Yo creo que, o sea, en la medida en que tenemos más conciencia del problema, por definición, deberíamos estar más cerca, por lo menos, a una disposición de abordarlo, ¿ya? Creo que ha habido avances sustantivos, por lo menos en el sentido de reconocer, como lo estamos haciendo aquí, cosa que no hubiera ocurrido hace algunos años atrás, el brutal factor de segregación que representa el nivel socioeconómico para las oportunidades reales que los individuos tienen. Yo creo que es una burla decir de que hay igualdad de posibilidades porque hemos aumentado el ingreso a la universidad en tanto, cuando realmente a los jóvenes se les está privando de ingresar a las universidades que tienen más posibilidades de formarlo bien. Pero las reformas que se han aprobado, ¿van a lograr mejorar o superar esta situación en el mediano o largo plazo? Yo creo que tiene que, una cosa que es fundamental, en mi opinión, es que vuelva a haber una idea de país, de cohesión, que tenga que ver con la educación pública, que tengamos una idea más completa de lo que es educación, que no pensemos en la educación solamente como un proceso que va a determinar los puntajes que uno se saque en la prueba. ¿El gobierno está o no en la dirección correcta con su reforma? Por supuesto que cualquier reforma aquí está en la dirección correcta, evidente, pues si el sistema que recibimos es un sistema increíble. El grado de segregación que hay en Chile es comparable a lo que hubo alguna vez en Sudáfrica, son cosas increíbles el grado de segregación que ha habido en Chile. Y este gobierno, creo que de la partida, por lo menos hizo un esfuerzo por denunciar esta situación. En algún momento fue capaz de decir que la reconstrucción de la educación pública era uno de los factores fundamentales para sacar adelante el tema de la educación en Chile, y creo que eso queda bien, digamos, y que es un aporte, pero depende de todos nosotros, digamos, lo que queramos hacer con la educación, los valores que le damos a la educación, el sentido que le damos a la igualdad, a un sentido solidario de sociedad. Esas son cosas que dependen del conjunto de los chilenos. Rector Enio Vivaldi, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime, que tenga muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes.